Buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Hoy 21 de mayo volvemos a hacerlo aquí en el plató de Popular Televisión, 2 semanas después. Perdón, 2 meses. 2 meses después. 2 meses durante los cuales no hemos fallado ni una sola semana. Hemos estado fielmente con todos ustedes semana a semana y quiero dar las gracias por ello al equipo técnico de esta casa, también a todos ustedes, los espectadores, por habernos seguido y desde luego a quienes han acudido a la cita sin faltar, a los invitados, a los tertulianos. Hoy, por ejemplo, aquí en el plató a Víctor Meseguer. Bienvenido, Víctor, un placer contar contigo. Es un placer y sobre todo un placer compartir este espacio contigo, con Pablo. Sabéis el afecto que os tengo. Lo digo porque cuando pase esta crisis, o pasemos esta crisis, y lo digo sin dramatizar, habrá que dar gracias por haber sobrevivido. Es decir, porque tenemos que estar muy agradecidos también a esa enorme factura de 30.000 personas que han fallecido en este país, que se dice pronto. Como decían ayer en el Congreso, uno de los genios que tenemos de diputados, estamos mal, pero menos mal que estamos. Bien. Víctor, muchas gracias por tu compañía hoy, los demás anteriores y por tu amistad, igual que Pablo Blesa. Un placer contar contigo, Pablo. Es un placer volver aquí a este estudio, refrigerado, cómodo, volver a ponerse corbata, volver a encontrar a amigos en persona, como Víctor, y para mí, desde luego, cuando me has invitado, pues he dicho qué gran oportunidad, que le quería volver al estudio, volver en directo, sin problemas de comunicación, sin problemas de conexión y para debatir de temas de actualidad con Víctor, me encanta. ¿Que Antonio y tú no sois amigos? Sí, pero él modera y ya sabes que tiene que estar entre medio, no puedo opinar tanto. Equidistante. Gracias a todos ustedes. Vamos a contar con más invitados en el transcurso del programa, Pablo, que van a entrar vía online, bueno, a través de conexiones. Y en efecto, yo para empezar, retomando lo que decía Víctor Meseguer, desde aquí y en estos momentos, pues un recuerdo para todas las personas que están sufriendo por un u otro motivo las consecuencias del coronavirus, quienes han padecido la pérdida de algún ser querido, quienes han sufrido la enfermedad, ahora están sufriendo, quienes están padeciendo consecuencias económicas y están soportando una situación indeseable, muchas personas que están o han estado en situación preocupante, grave, y que con ellas queremos estar siempre muy cerca. Porque han sido 2 meses, cualquiera no lo diría. Y a final de enero hicimos un programa en el que hablábamos de salud pública. Final de enero. Y hablábamos con varios invitados aquí de que era época de la gripe, cómo estaba evolucionando. Y hablamos también de un virus que estaba apareciendo por China. Recuerdo que hablamos con algunos expertos en aquel momento también. Pero desde luego las dimensiones que podía alcanzar eran algo insospechadas, ¿no, Pablo? En 2 meses que han sido tremendos para, fundamentalmente por motivos de salud para las personas y siempre por delante eso, pero también para la economía y las consecuencias de muchos colectivos que lo están sufriendo, ¿no? Es cierto, parece mentira que un virus de apenas 12 letras de ADN, con 4 de ellas capaz de abrir la célula y colarse dentro y a partir de ahí infectarnos de una manera masiva, un virus, los SARS, que no son muy letales, pero que en este caso tiene una enorme capacidad de propagación, de difusión, y por tanto, debido al volumen de personas que infectan, una alta letalidad en números, no tanto en porcentajes. Sabemos que el ébola, por ejemplo, es un tipo de virus que mata al 80% de las personas en las que se aloja, mientras que este apenas mata al 5% del 5% que ya tiene problemas adicionales. Es decir, que para la mayoría de personas se vive como una gripe, como una enfermedad leve, y de hecho los SARS, los COVID, pues tienen esta naturaleza, que existen 7 que afectan a las personas y 4 nos afectan de una manera que enfermamos, pero no de una manera grave. Este ha sido el que, debido a su capacidad de propagación y al volumen de personas que ha infectado en el mundo, ya vamos por casi 250.000 víctimas en el mundo, pues ha tenido unas consecuencias grandes porque era capaz de colapsar los sistemas hospitalarios. Entonces, es curioso que este virus aparentemente que sucedía en un espacio muy lejano, en Wuhan, que miramos al principio en diciembre, enero, febrero y marzo con el rabillo del ojo, que tocó y aterrizó en Italia, en Europa, y convirtió a Europa de golpe en el epicentro de la pandemia mundial,
de pronto, de manera, creo que tenía que haber sido sospechada, pero que hicimos nosotros por nuestra incapacidad de análisis a nivel de la clase política, incluso de los científicos que asesoran a la clase política, que hicimos sospechosa, finalmente nos ha golpeado de una manera brutal y ha convertido a España en uno de los peores alumnos a la hora de luchar contra la pandemia. Fíjate, yo con ánimo de sumar lo que dice Pablo, Pablo sabe bien que para hacer un análisis hay que tener datos. Lo que no sé es si los países de la Unión Europea teníamos los datos. Mira, yo me estoy informando a través del señor Zuo, es un doctorando que tengo en China, y luego una antigua alumna mía, Cristina, que lleva perdida en China pues, más de 10 años. Y ambos me dicen que China no dijo la verdad, no dijo toda la verdad. Hay una falta de información tremenda. Claro, si no tenemos los datos, si no conocemos la verdad, difícilmente los análisis pueden ser certeros. Es decir, si no hay rigor en las fuentes documentales, es imposible prever nada ni analizar nada. Lo digo, no es el momento. Cuando pase todo esto, habrá que hacerse preguntas a nivel internacional, habrá que hacerse preguntas sobre cómo lo ha gestionado la Organización Mundial de la Salud y tendremos que reflexionar si buscamos otra forma de organizar esto, porque a problemas globales necesitamos respuestas globales. Eso vale para expatriar a compatriotas que viven en otros países, para buscar los medios y los instrumentos necesarios para la sanidad y también a disponer de la información o luchar juntos por encontrar una vacuna. Aquí no cabe la competencia, aquí cabe la colaboración. Bueno, pues yo creo que eso habrá que planearlo. Tiempo tendremos, porque además el señor Zuo, aparte de hacer el doctorado industrial con nosotros, creo que queremos también montar una cátedra geopolítica para analizar ciertos temas. Y luego, Pablo, también sumando lo que dices, porque como siempre está muy acertado, tenemos las víctimas directas. Y lo has dicho tú perfectamente, a veces fruto de la incompetencia también nuestra. Pero yo también quiero hablar de las víctimas colaterales. Esta pandemia, hoy lo publicaba en el diario La Verdad, tiene nombre de mujer. Yo quiero pensar en estas mujeres víctimas del maltrato machista que conviven 24 horas con su maltratador, que no pueden denunciar porque el maltratador convive con ellas. Por cierto, felicitar a las farmacias españolas por una magnífica iniciativa de responsabilidad social que ha sido Mascarilla 19. Una mujer víctima de maltrato que sepa que si va a la farmacia y pide la mascarilla COVID-19 van a denunciar que está siendo objeto de maltrato o de violencia. O acordarme de las personas que viven esta pandemia en una cárcel, en un centro de reforma juvenil y también a quienes trabajan con ellos. Es decir, hay muchas víctimas colaterales que deberíamos cuidar para que no se sumen a las víctimas directas. Y quizás no has dicho para mí las que son fundamentales, porque has hablado de las personas que sufren violencia de género y viven forzosamente en el entorno del hogar con el maltratador, sea hombre o sea mujer, vamos a suponer que en la mayoría de casos es hombre, o los ancianos. No, son la mayoría. Sí, la inmensa mayoría. Hay un porcentaje pequeño que son mujeres, pero en la inmensa mayoría, 90 y tantos %. Has hablado de colectivos como los presos y otros colectivos, pero hay dos en particular que para mí son los que más me preocupan y los que creo que a la postre tienen más que perder, al menos a lo largo del tiempo. Uno es obviamente los jóvenes por el destrozo económico que va a presentarles una coyuntura laboral, una coyuntura de desarrollo profesional, una coyuntura de estabilización en lo personal muy complicada. Son jóvenes además que no terminaron de estabilizarse después de la crisis de 2008, la crisis financiera, y que ahora reciben otro golpe brutal. Y estamos en un país, y tú, Víctor, lo sabes muy bien, con un mercado laboral puedo utilizar el término patético en el sentido de que hay mucha temporalidad, con lo cual hemos visto cómo en el momento que el coronavirus ha golpeado tenemos 1 millón de parados. Eso fuera de los ERTES, tenemos 3,5 millones de personas en ERTES, pero tenemos 1 millón de parados. Pero hay otro colectivo, los jóvenes son uno, que no he mencionado, pero que obviamente sé que conoces muy bien porque han estado encerrados y sufriendo y ha concitado el interés del Ministerio, son los niños, ¿no? 3 de cada 4 niños en el mundo ha estado confinado en su casa. Y esas casas, pues desafortunadamente, todas ellas no cuentan con enormes jardines, ni cuentan con espacios de ocio, y muchos de ellos, aparte de quedar desconectados por el gap tecnológico, que también va a golpear el nivel educativo de los niños, unos que tienen acceso a plataformas. Ayer me encontraba con una profesional de la casa, decía, mira, en mi casa teníamos 5 ordenadores, y aún así tenemos dificultades y peleas por quién se sienta con el ordenador más potente.
Imaginemos casas donde no hay conexión a Internet, donde no hay webcams, donde no hay ordenadores, donde hay quizá uno para toda la familia y además parte de esa familia trabajando. Pablo, Entonces, es que es un problema. es una lista interminable. Es decir, después de esta pandemia viene la pandemia económica, que sumará mucha pobreza, sumará desempleo y además es un caballo que va a devorar a muchas familias tras su galope. Pero fíjate, en esa línea, insisto, en esa lista, ese checklist interminable. El otro día leía en un artículo publicado por un profesor de una universidad colombiana, cuando lo leí me dieron ganas de vomitar, me dieron arcadas, sinceramente, digo, por poner ejemplos de víctimas colaterales. Y hablaba de que en su país las prostitutas prestan servicio a domicilio para evitar que el cliente tenga riesgos con la pandemia. Esto está pasando. Claro. Estos ejemplos están pasando. Ha transformado nuestra manera Esta de vivir. crisis nos va a servir, Pablo, para que todos podamos tomarle medida a la gente con la que nos relacionamos. Y siendo la mayoría gente buena, gente sana, gente estupenda, hay gente tóxica también, de la que va a haber que alejarse. Hay un aspecto que ha tocado Víctor y me parece fundamental porque va a tener unas repercusiones, yo creo, de fragmentadoras en el orden internacional en el futuro Muy inmediato, que es el papel de China y el relato de dónde y cómo surge el coronavirus, Muy bien. el SARS. Y voy a ser muy breve. Lo cierto es que, como parece más que meridiano y que hasta lógico, en la lógica de un sistema totalitario, cerrado, opaco como el chino, parece normal imaginar que no hubo una transparencia absoluta. Cuando la hubo, es decir, cuando finalmente informaron a la OMS, Organización Mundial de la Salud, presumiblemente es cuando ya había un estado avanzado de expansión del virus. Parece razonable pensar que fue así. Ahora, a partir de ese primer elemento, de ese foco de Wuhan, donde además hemos estado nosotros, tenemos convenios con esa Universidad de Wuhan, una ciudad extraordinaria de megápolis muy moderna, de 11 millones de habitantes, la ciudad de Wuhan, resulta que ahí se da la casualidad, se da la circunstancia de que hay un laboratorio de manipulación de virus, etcétera, que tiene una conexión con el ejército chino. Este tipo de laboratorios los hay en otros países, América tiene 3, Rusia tiene también, España no tiene, porque nosotros la guerra bacteriológica pues no forma parte de nuestras herramientas militares. Entonces, en ese contexto, los científicos occidentales que han publicado en Science, que han publicado en las revistas de impacto más importantes, los mayores expertos nos dicen, y hace poco quedó meridianamente demostrado, dicen ellos, yo no soy un experto, con lo cual yo simplemente evoco lo que ellos dicen que ese virus, el SARS, el COVID, el SARS-2, no puede haber sido militarmente manipulado por humanos, que es una evolución natural. Eso parece que ha quedado científicamente demostrado. Pero se inicia la guerra del relato, tenemos elecciones en Estados Unidos y, como sabemos, Donald Trump ha hecho dos cosas, y es por donde tú dices, por donde tú vas. Uno, ha retirado la financiación a la OMS por decir que hay colusión con los chinos. Ha, al mismo tiempo, acusado a la OMS de connivencia con China, y de hecho hay en marcha una auditoría ahora mismo de cómo ha operado la OMS durante la crisis. Bill Gates ha ido a reparar el daño económico de la OMS filtrando dinero de su fundación para cubrir la salida de Estados Unidos. Y a partir de ahí, de cara a las elecciones, los americanos dicen que tienen pruebas de que el virus ha sido creado en China, creado por los hombres, y al mismo tiempo los chinos dicen que los americanos soltaron el virus en China para acabar con el poderío chino. Así que esa guerra de relatos se puede enconar. Pablo, yo ahí no tengo datos, no voy a entrar, pero sí que es verdad que la parte en la que sí tengo datos, y ya has hecho tu referencia, el mundo que viene pasa por la transparencia. Transparencia para las empresas y para los gobiernos. China es una dictadura. Una dictadura con un sistema de mercado capitalista, pero una dictadura. Los chinos llevan hace 3 años mascarillas y no las llevan por el medio ambiente, no están preocupados por el medio ambiente, no. Están preocupados porque desde el SARS saben que los virus conviven con ellos. Me decían amigos de China que esto va a cambiar nuestra vida va a ser bimodal en el futuro. Vamos a tener que aprender a compartir lo presencial con lo online, con el trabajo a distancia, el teletrabajo. Posiblemente la universidad sea un paradigma de eso, donde quizás nuestra gran fortaleza como universidad, y es tener una plataforma online y un vicerrectorado que tú conoces de una calidad magnífica, nos permita ese funcionamiento bimodal a partir de septiembre, porque esto ha llegado para quedarse. Es decir, algo ha funcionado mal, falta información, estamos operando a ciegas. Fijaros, hace 4 días, lo digo para que veáis que es un trabajo a tientas, la gente hablaba de neumonías, ahora habla de trombos. De neumonía, trombo... Has hablado antes de datos, hablaba Víctor que es necesario tener información, tener datos para tomar decisiones.
pero también hace falta recetas, Sí. ¿no? Y no todo el mundo tiene las mismas recetas y estamos viendo que desde las propias comunidades autónomas cada líder, entre comillas, político tiene a veces la suya, a nivel nacional tienen las suyas, a veces no coinciden, luego se van reajustando sobre la marcha, a nivel internacional hay otras recetas distintas y hemos dicho muchas veces que la crisis ha puesto en evidencia carencias, ¿no? Hoy hay carencias en el sector sanitario. ¿Qué pasa con las residencias? ¿Por qué ha fallado tanta gente? Yo quería proponeros si tenemos carencias a nivel de líderes políticos. No hablo de un partido concreto, no hablo de ideologías, yo hablo de capacidad, de actitud, de líderes políticos, porque estamos viendo la toma de decisiones que hay, las discrepancias, los chantajeos que hay a veces para determinadas decisiones y se votan. Y claro, ningún político estaba preparado para liderar una pandemia de estas características. Estaban seguramente para otra serie de decisiones mucho más del día, pero les ha caído esto encima. Entonces, yo no sé si merece también una reflexión en cuanto al liderazgo político, a la capacidad de quienes dirigen un país y toman decisiones por nosotros. Sí. Y que afecta a nuestras vidas, Pablo. Sí, evidentemente, decía Kennedy, los líderes inteligentes son tan inteligentes que se rodean de gente mucho más inteligente que ellos, para que precisamente en circunstancias críticas que haya una respuesta en grupo, porque obviamente una persona individual no es capaz de gestionar un fenómeno social tan profundo como este. Entonces, lo que ha fallado es tres cosas. Uno, ¿hay responsabilidad en cuanto al liderazgo político? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque hemos visto otros países que en las mismas condiciones que nosotros, con los mismos tiempos que nosotros, con la misma contemporaneidad que nosotros, actuaron de otra manera y salió mejor. Y no necesariamente hablo de países ricos, porque uno enseguida piensa, claro, es que el poderío tecnológico de Corea del Sur, es que el poderío económico de Alemania, no, es que Vietnam, que es un país pobre, ha hecho una respuesta al coronavirus impresionante. Es que en Vietnam no ha habido casos. Es que la India, que es un país deslavazado, monstruoso de 1.200 millones, ha hecho una respuesta al COVID mucho mejor que la española. Y es que en Europa, un país como Reino Unido, con un poderío tecnológico, científico, militar extraordinario, ha hecho una muy mala respuesta. Y es que Estados Unidos ha hecho una pésima respuesta. Con lo cual, el liderazgo claro que es importante y los reports del liderazgo que yo he analizado han colocado a España, el liderazgo español, de los últimos, porque lo pudimos ver venir, porque lo pudimos anticipar, porque Portugal anticipó. Es muy importante el liderazgo, pero luego está todo desde la clase política en general. Y hoy me toca decir tres cosas. Una, reiteradamente el CIS ha ido periódicamente manifestando que los españoles creen que la clase política es uno de nuestros mayores problemas. Es muy preocupante que el liderazgo político sea percibido como un problema, no como solución de los problemas. En segundo lugar, nuestros políticos, hace muy poquito, nos preocupaba el nivel de corrupción que había entre ellos. Había más de 1.000 encarcelados. Luego llegó una serie de corruptelas ligadas con la titulitis. Y ahí hablamos de cuál es la formación de nuestros políticos. Yo creo que un político despide respeto en la ciudadanía cuando primero tiene una formación sólida. En segundo lugar, tiene un currículum fuera de la política, no solo hecho dentro de la política. Y en tercer lugar, que obviamente luego transmita transparencia, que le ha mencionado Víctor, confianza y cuando se pone a trabajar, que demuestre que es capaz de anticiparse a los problemas. Yo fíjate, Pablo, yo tengo una opinión, es decir, no quiero decir que no comparto la tuya, tengo otra. Yo creo que la palabra líder político, que es la palabra que yo tengo tachada del diccionario, no viene de su nivel de formación. Es decir, yo al líder, al político, lo que le pido es, oye, dime algo que hayas hecho y que lo hayas hecho bien. Lo digo porque conozco a mucha gente titular superior que yo no le dejaría administrar ni en la escalera de mi casa, vamos, sinceramente. Sin embargo, recordar que el ministro Corcuera era electricista. Ahora, era un gran líder social y fue un buen ministro, a mi juicio. Corcuera fue un buen ministro. En Murcia, por ponerte un ejemplo, el delegado del gobierno, Pepe Vélez, es enfermero. Pero es un enfermero que lleva en política mucho tiempo, que ha gobernado su ayuntamiento, que sabe lo que es trabajar a pie de ciudadano y creo que tiene madera política. Te quiero decir que el tema de la política tiene más que ver con tu trayectoria curricular, con lo que has hecho, con lo que sabes hacer y sobre todo que sea gente de bien, honesta y que sepa hacer algo bien. Algo. No pido mucho, pero espera, acabo. En cuanto a la palabra de liderazgo político en España. Yo en España hace tiempo que no reconozco liderazgo político. Todo lo más dirigentes políticos puede haber. En ningún partido, ¿eh? Es decir, no es como decía Antonio, no es una cuestión ideológica, es una cuestión transversal. Puedo reconocer que hay dirigentes políticos, pero ¿por qué hay dirigentes políticos y
¿tenemos los políticos formados que deberíamos tener? Pues mire usted, tenemos los políticos que votamos y tenemos los políticos que hemos permitido. Porque en este país, y yo quiero utilizar la palabra repudio, hemos permitido que en pleno siglo XXI las élites dirigentes de este país sigan estableciéndose por cooptación de los partidos políticos. Es decir, que si hay 4 tíos en un partido político, entre esos 4 deciden quién nos va a gobernar. Y eso empieza a ser peligroso. A los hechos me remito. Y yo lo que le digo a la ciudadanía es, si no queremos que nos ocurra esto, empecemos a participar en la vida política de nuestro país. No dejemos que las élites de los partidos políticos, con una muy baja afiliación, decidan cómo se va a gobernar este país. Eso se vehicula por participación. Y luego, fíjate, por lo que tú decías, un buen político se acompaña de gente más inteligente que ellos. No reconozco esa frase en los políticos actuales, pero en cualquier caso, por buscar un segmento donde darte la razón, te diría que si algo ha demostrado esta crisis y la anterior, es que tenemos unas clases funcionariales y una sociedad civil muy preparada. Es decir, podemos tener el peor político del mundo, pero tenemos técnicos del Estado, abogados del Estado, altos funcionarios, empresarios, catedráticos universitarios, gente de una ONG, gente de una asociación religiosa, que han permitido que este país sobreviva. Mira, si es así, que teniendo los políticos que tenemos, con 18 sistemas sanitarios, digo 18 porque el Estado sigue llevando Ceuta y Melilla, con lo cual son 17 más 18 el Estado. Hemos conseguido que se coordine pese a la clase política que Esto tenemos. que dices último parece muy interesante, porque sabéis que... Como todo lo que digo, Pablo. No, pero esto último parece interesante porque va también a otra frase que se utiliza mucho en Estados Unidos, que es la clase funcionarial. Los funcionarios que trabajan para el gobierno federal de Estados Unidos son tan preparados que aunque el presidente de Estados Unidos fuese un chimpancé, el país sale adelante muy bien. La Escuela de Administración Pública Francesa. Porque no puedes dejar exclusivamente a un señor, que además va turnándose cada 4 años o cada 8, toda la responsabilidad de las decisiones que adoptan un país. Y el caso que tú, quizá el caso más paradigmático... Creo que era Churchill el que decía que la política es algo muy importante para sacarla en manos de los políticos. El caso más paradigmático de político no formalmente preparado, no de formación reglada, pero sí de una enorme bagaje vital, que tal vez sea Suárez. Suárez era un hombre de muy poca formación académica, sin embargo, un gran político que supo entender su tiempo como pocos. Es verdad que la política es un instinto, pero hay dos cosas. Mirad, a pesar de eso, las estadísticas dicen que cuando la clase política tiene formación, es una clase formada en los ambientes reglados, universitarios, etcétera, el nivel de corrupción es mucho más bajo. Y en ese sentido voy a decir dos cosas. Hemos tenido que esperar, ¿cuánto? 35 años de democracia para tener un primer presidente del gobierno que hablaba una lengua extranjera. Creo que Pedro Sánchez me parece que ha sido el primero que habla con soltura inglés en 40 años de democracia. Sí, yo ahí el matiz que te hacía, Pablo, es que cuando hablamos de formada, el señor Torres, el que hace componentes aeronáuticos en Cartagena, no acabó ingeniería. No la acabó. No, pero sí, pero estoy de acuerdo contigo en eso. Pero ha montado una empresa para sí, estoy de acuerdo contigo en eso. Y además le explica a los ingenieros cómo tienen que enseñar. Sí. Yo me gustaría que los mejores de este país gobernaran este país. Y los mejores de este país, mira, unos están en las empresas, otros están dirigiendo órdenes religiosas, otros están haciendo misiones religiosas en el tercer mundo, otros estáis en la universidad, otros están en la sociedad civil. Esa gente tenemos que animarla a que también gobierne lo público. Y otra cosa más. Pero está tan pervertida la política y una cosa más, Víctor, que la gente huye. Y una cosa más, Víctor, que tú también has dicho y yo enfatizo. ¿Cuál es? Es cierto que nosotros les hemos dado a los políticos unas reglas de juego que se componen de la gente que hemos votado nosotros. Es decir, llega Pedro Sánchez y le decimos, ¿usted por qué no gobierna mejor? Puede que él mire y diga, ¿ustedes cómo han votado? Es que yo tengo un parlamento fragmentado, no tengo mayorías y usted me echa en cara que yo me acerque a Ciudadanos o me acerque a RC. Pero vamos a ver, ¿qué puedo hacer? Si es que la aritmética matemática de nuestro parlamento es diabólicamente complicada. Y es cierto que los políticos a veces también mirarán a los ciudadanos y dirán, ¿ustedes cómo votan? Vamos a entrar este próximo lunes, la región de Murcia va a entrar en la fase 2 de desconfinamiento, es con ciertas limitaciones, no de manera plena, la propia comunidad autónoma ha decidido frenarla un poquito, una fase 2 que también en otros lugares de nuestro país se va a poner en marcha. El ministro Salvador Illa daba algunos apuntes sobre sus características.
en esta misma orden publicada el pasado domingo 17 de mayo, se regularon también las medidas introducidas en la fase 2 para las islas de Formentera, La Gomera, El Hierro y La Graciosa. Se trata de medidas relativas al ámbito social, el comercio minorista y de prestación de servicios, las actividades de hostelería y restauración, ciencia e innovación, locales y establecimientos culturales, deporte, piscinas recreativas y el turismo activo y de naturaleza, entre otros ámbitos. Entre las medidas de carácter social, se eliminan las franjas horarias para salir a pasear o practicar deporte para los menores de 70 años, pero manteniendo 2 franjas exclusivas para las personas mayores de 70 años y otras personas vulnerables frente al COVID-19. Además, se pueden celebrar bodas en todo tipo de instalaciones con un aforo del 50%, siempre y cuando no se supere el número de 100 personas en lugares al aire libre o 50 en espacios cerrados. Las piscinas recreativas también han podido abrir al público bajo ciertas condiciones, siempre con cita previa y un aforo máximo del 30% o el que permita cumplir con la distancia de seguridad, entre otras medidas. En las playas, los bañistas pueden hacer un uso responsable de sus zonas cumpliendo con las recomendaciones y las normas establecidas por las autoridades sanitarias. Se permite la práctica de actividades deportivas, profesionales o de recreo, siempre que se desarrollen la actividad individualmente y sin contacto físico. Respecto a los establecimientos hosteleros, han podido abrir al público para consumo en el local, salvo las discotecas y bares de ocio nocturno y siempre que no superen el 40% de su aforo. De momento, el consumo en el interior del local puede realizarse sentado en una mesa. Bien, pues en efecto entra esa segunda fase que estamos ahí entre la necesidad de preservar la salud de las personas, porque la pandemia no ha desaparecido, el virus sigue estando ahí en la calle y amenazando en todo momento. Se ha aprendido mucho de él, los sanitarios están más preparados, evidentemente los recursos que se ponen para atender a las personas infectadas son pues mucho más centrados, ¿no? Más atinados después de este aprendizaje, pero sigue estando ahí. Pero luego también hay que reactivar la economía porque son muchísimas las personas que están en el paro, tú lo apuntabas antes, las empresas cada vez más se ven abocadas, seguramente muchas de ellas a la quiebra. Y hay una necesidad de empezar a activar para que la situación económica, que decía antes Víctor, no sea tan extremadamente grave como cada vez más se va acercando, ¿no? Esta mañana leía que estamos en el peor trimestre económico del último siglo, del siglo XX y XXI, el peor trimestre económico de la historia. La economía europea ha caído un 12%. Eso es absolutamente brutal. La economía española ha caído en el primer cuatrimestre un 5,6%. Si tenemos en cuenta que en 2008, con la crisis financiera, cayó un 3,2% en el peor cuatrimestre, fijaos lo que eso significa. Ahora mismo España está encarando, y ya está asumido por el Banco de España, la ministra de Economía, está encarando una pérdida del PIB. Ayer, en el Congreso de los Diputados, el presidente del Banco Central Español, el señor Hernández de Cos, decía... tocaba su propia previsión, que era muy positiva, porque la previsión anterior del Banco de España era un 6% de hundimiento de la economía, ahora va a ser de un 10 al 12% del hundimiento. Hay que dar por perdido este año. Hablamos de un Estado que no puede dejar de gastar dinero, porque obviamente hay que luchar contra el COVID, hay que mantener a 3,5 millones de personas que o bien están parados, están con ERTES, hay que gastar más en sanidad y se recauda mucho menos dinero porque no hay actividad, así que hay un déficit de 100.000 millones. Esto contribuye a que la deuda pública española, de que hay que gastar. Bruselas ha dicho, gastad. Se nos va a ir está en el 96% del PIB, que es monstruoso, se nos va a ir al 115%. Es verdad que Italia es un país que tiene una deuda es absolutamente astronómica y ya se empieza a hablar de cómo en el post-COVID se van a intentar arbitrar fórmulas para reducir esa deuda, porque es un lastre, no para nosotros, para nuestros hijos, es un lastre tremendo para el futuro del país. Así que tenemos una deuda enorme, tenemos un gasto público desmesurado, menos ingresos y dos sectores de la economía muy importantes, que dan mucho empleo, muy tocados. El turismo, vamos a perder 100.000 millones, y luego también el sector automotriz, que España es una potencia exportadora de coches, ¿no? A veces no se sabe. Y este año, el mes pasado, la matriculación de coches cayó un 98%. Tenemos una conexión, perdona Víctor, tenemos a Javier Adán, compañero periodista, ahí lo tenemos. Javier, bienvenido, encantado de saludarte. Hola Javier. ¿Qué tal? Javier. Os saludo a todos y tengo por aquí la mascarilla por si acaso hace falta. Yo vengo ya, pero no, por aquí no es necesario. Los que sois de Bilbao, lo que queráis. Es otra cosa. Javier, estábamos hablando de aspectos económicos y de la situación en estos momentos, de
la reapertura de la actividad por sectores, especialmente algunos de ellos que están sufriendo muy graves consecuencias. Los ERTE han servido para amortiguar el paso directamente, seguramente muchos de ellos, al desempleo directo. Ya veremos qué es lo que ocurre. ¿Cuál es tu diagnóstico del momento en el que estamos ahora mismo, en este preciso instante, en el de la reapertura? Hombre, estamos en un momento de grandísima incertidumbre para todo el mundo, ¿no? Es decir, esto no es ninguna cosa sobresaliente, este diagnóstico. Lo digo por lo siguiente, porque así como, por ejemplo, los autónomos, que siempre nos preocupan mucho, pues estamos hablando de que tanto en la región de Murcia como en el resto de España están empezando a retomar su actividad en un número importante, ¿no? Es decir, en ese entorno de 2 de cada 3, vamos a decir, la media entre nacional y de la región de Murcia, eso significa que el impulso que está teniendo cada uno individualmente, y es algo en lo que yo creo es en esa iniciativa privada y personal, pues puede ser un síntoma de que la cosa pueda salir a futuro más adelante, pero el panorama, no nos engañemos, a día de hoy es muy duro, muy fuerte, lo ha diagnosticado así el Banco de España. Quizás en la región de Murcia, el grupo de expertos que ha reunido el presidente López Miras, pues yo creo que hacen también un diagnóstico muy certero. Estamos hablando de que a ver cuánto va a tardar esa reactivación económica total, y si es más corta de lo que en algunos casos se puede esperar, pues la incidencia sobre el PIB y también sobre la propia actividad económica pues puede ser menos hiriente. Sí que es cierto que la estructura económica de la región de Murcia tiene elementos muy positivos. Pues, por ejemplo, hemos visto a lo largo de toda esta pandemia que la industria tanto agroalimentaria potentísima en la región de Murcia no es que haya estado en primera línea de batalla, sino que además yo creo que en gran medida la ha ganado, ¿no? También estamos hablando de todo lo que han sido las empresas de logística. Tenemos empresas de logística en la región de Murcia de las más potentes de toda España y de toda Europa, y también han estado ahí. Son los que nos han provisto en todos los supermercados y demás de todos los productos de primera necesidad, y que no haya habido un colapso en ninguna de estas situaciones. Es decir, la región de Murcia tiene una buena perspectiva dentro de la dureza de la crisis que tenemos al futuro, y en el caso de España, pues, la situación esa de exportaciones, por ejemplo, del sector del automóvil, pues se puede ralentizar a futuro, porque estamos hablando de que de cada 10 coches que se fabricaban en España, y somos una de las primeras potencias en producción de vehículos, de cada 10 coches, 8 se exportaban. Eso quiere decir que hemos sido una grandísima potencia, y quizás la parte tecnológica es la que nos puede avalar, igual que también el que tenemos unos trabajadores que están muy bien cualificados, y quizás eso pues pueda ser un colchón para que no haya una derivación de producción. Hablando de personas en desempleo, hay un dato por ahí terrible de que en torno a 1 millón de trabajadores que están en ERTE todavía no habían cobrado nada. Pues cuestiones de papeleo, de administración, burocrática, más burocracia y demás. Ha costado la dimisión de la directora general en la materia. Yo, de todas maneras, quería dar un matiz o un dato sobre el tema del que estamos hablando. Viene una crisis complicada, compleja, eso es cierto, pero igual que analizamos ese 10% o 12% de caída del PIB, hagamos también las cuentas de que para que el 5% de la población española haya superado la enfermedad o haya pasado por la enfermedad, tenemos 30.000 muertos. Hagamos una regla de 3 y veamos cuántos harían falta para que el 100% pasáramos por la enfermedad. Y luego pensemos en que uno de esos es alguien cercano a nosotros. Lo digo porque reactivación económica, pero con la prudencia de que el tema no es fácil, de que una economía, pero sí, basada en la salud. Dicho eso, también quería dar algún dato. El problema es que el futuro o el mundo de ayer ha desaparecido, ya no existe. Es decir, yo creo que por los datos que daba Javier Adán, tendremos que aprovechar la crisis como una oportunidad, y tenemos que saber que no podemos volver
a crecer en una economía dependiente, basada en el turismo, de bajos salarios, salarios de risa, impuestos bajos, servicios mediocres. En definitiva, yo creo que tendremos que aprovechar la crisis para irnos a una economía circular, verde, eficiente, inclusiva, sostenible. No lo digo yo, lo dice el Papa Francisco en la Laudato Si. Es decir, tenemos que empezar a ver cómo cambiamos nuestra estructura económica y que sea menos dependiente. A Alemania le ha venido muy bien como riñón tener 10 puntos más de PIB industrial que tiene España, y al País Vasco lo mismo respecto al resto del país. ¿Qué quiero decir con esto? Que de esta crisis vamos a salir de una forma diferente a como entramos, que habrá que intentar apuntalar la economía. Posiblemente, no quiero tocar ese tema, Antonio, porque sé que lo quieres sacar más adelante, pero creer en la economía y apuntalar la economía es todo lo contrario a lo que se hizo ayer en el Congreso de los Diputados con el tema de la reforma laboral. Pero hablaremos de eso. Javier, ¿sigues con nosotros? Sí, claro, por supuesto. Javier, una cuestión más. Muy atentamente. El CIS se dio a conocer, se ha dado esta semana, y daba un dato bastante sorprendente, ¿no? En el mes, yo lo veía en Antena 3 Televisión con Vallés, que decía que en el mes de marzo el 35,8% de los ciudadanos españoles consideraban que la perspectiva económica en la que se encontraban estaba entre bien y muy bien. Marzo, 35,8%. En abril, el 69,84% entre bien y muy bien. Pero es que ahora, en mayo, en plena pandemia, todavía ha subido un poco más, al 70,1%. Yo no sé cómo interpretar esos datos, cómo analizarlos, y también lo de la evolución de los partidos políticos dentro del CIS. ¿Qué opinas? Hombre, ya sabes que el CIS es el CIS de Tezanos, ¿no? Militante del Partido Socialista y además muy activo. El nuevo director del CIS, que el CIS a su vez también lo llaman el Centro de Influencias Socialistas. No sé por qué, es una especie de mote que lo han puesto bien. Yo realmente sé que es una de las encuestas más importantes que se hace en toda España. A día de hoy, además, nos cuesta un buen dinero. Y lo que no entendemos muy bien, porque no parece que se va del sentido común el que las respuestas de nuestros ciudadanos, nuestros conciudadanos, pues pueda haber sido esa. Cuando estamos hablando de que en plena pandemia, más allá de que las coberturas de los ERTEs hayan podido ser muy buenas para muchos millones de trabajadores que han visto que al menos la vinculación con sus empresas se mantiene de esta manera peculiar como es la del ERTE, pero claro, la respuesta a esa es como que estuviésemos en un país de jauja, ¿no? No sé, no tengo una explicación y creo que tampoco, la explicación que ha dado Tezanos ha sido muy peculiar, porque él ha dicho, señores políticos, no se crean ustedes lo de las encuestas. Y hombre, entonces, ¿para qué está usted ahí, no? Es decir, no tengo una respuesta sobre ello. Vimos que el mes anterior hay preguntas que puedan ser muy sorprendentes, incluso que tienden a la manipulación posible de la interpretación de su respuesta. Y claro, en esta ocasión, pues simplemente ¿quién puede decir que ahora no tiene una gran incertidumbre sobre su vida? Y hasta, yo qué sé, hasta los propios funcionarios, por decirlo así. No se sabe muy bien hacia dónde va a ir esta deriva, esta crisis que cada vez se acentúa más. Las predicciones que se están haciendo desde Europa, incluso el propio gobierno de España, estamos hablando de la predicción que se hizo fue de un 9%, hasta una horquilla que llegaba a un 9% de caída del PIB. Ante esa circunstancia, ¿quién puede decir que su situación económica está bien? Pues no lo sé, no tengo una respuesta para la pregunta que me has hecho. Bueno, ahí está. Te lo agradezco. Está bien. Quería añadir lo que ha dicho Javier muy ciertamente, con gran acierto, que ciertamente Murcia siempre parecía ese lugar donde sucedía todo lo malo, como a perro, flaco, todos son pulgas. Por primera vez, y me refiero a que el Mar Menor, pues el desastre ecológico, no hay infraestructuras, el aeropuerto no arranca, luego va a arrancar pero no arranca, finalmente está cerrado. Pero parece que en esta etapa del COVID, Murcia ha sido bendecida en muchos sentidos. Primero, no es una región que tiene todos los ingredientes para ser una potencia turística, no lo ha sido, no lo es, pero ciertamente ahora eso nos beneficia, porque nuestra estructura económica no depende del turismo. Regiones como Andalucía, como Baleares, que dependen en un 25% de su fuerza laboral, está ligada al turismo,
es que no levantan cabeza. Entonces, ahí en Murcia una fortaleza. Luego tenemos que somos la despensa de Europa y, por supuesto, de España. Y ahí es cierto que se ha vendido masivamente. Y luego la fuerza logística. Con lo cual, estamos en el marco... Y luego, encima de todo, un clima que podría ser un regulador de cómo el virus se transmite y, sobre todo, también que estamos mucho menos afectados que la mayoría de regiones de este país. Con lo cual, Murcia, desde luego, puede, en esta coyuntura... Yo suscribo lo que dices, Pablo, pero ahora que está el gobierno de Murcia sacando todos los días pecho de esto... Tampoco digo, es eso, ¿verdad? Digo, hombre, y vamos a analizar el factor suerte, claro, que no es pequeño, es decir, y ya más el otro día lo explicaba en una tertulia de radio, diga, qué suerte que el contagiado cero no se viniera para Murcia, y que su primo hermano tampoco, ni su socio, ni su cuñado, ni los sobrinos. Oye, eso está bien, pero claro, si no tenemos pandemia, las cosas son más fáciles. Aparte de eso, tampoco quiero yo dejarlo todo al margen de la suerte, creo que tenemos un consejero sensato. No digo del resto no hablo, pero el consejero ha sido sensato en la gestión de la pandemia. Pero el factor suerte es importante. Sí, también. Me gustaría decir algo positivo, ya que he volcado, igual que Javier, igual que Víctor, tantos datos negativos, algunas cosas positivas. Y para mí son dos muy importantes. Una, hay una empresa en Estados Unidos, privada, se llama Moderna, que ya está testando la vacuna con humanos. Y vamos a tener vacuna. Entonces, cuando la vacuna finalmente esté en el mercado y se pueda distribuir con fuerza y esté distribuida, esta empresa, hay españoles trabajando en ella, aventuran que en 2021 habrán regado el mundo de vacunas. Entonces, ¿cómo será nuestra situación psicológica, nuestro marco de pensamiento, el día que tengamos la herramienta, que el ser humano haya desarrollado la herramienta médica, en este caso la vacuna, para vencer al virus? Es que va a haber un cambio radical psicológico. Y luego también me parece que es muy importante señalar cómo la Unión Europea finalmente va a venir en socorro con un paquete de miles de millones, 500.000 millones de euros ya han ventilado, han puesto encima de la mesa como principio de negociador. Francia y Alemania, que hay acuerdo entre esos dos países, para que haya en donaciones, es decir, no en préstamos, en subsidio directo, en ayudas directas, que no hay que devolver, 500.000 millones, y quizá esa cifra incluso crece. Entonces, nos va a salvar Europa. Me alegra que lo digas, porque en la última tertulia me dijeron que eso no era así. ¿Ves? Pues es me alegra que tú lo digas, así, que no lo diga yo. ¿No? Una última cuestión que me gustaría conocer, que tu punto de vista sobre lo ocurrido ayer. Antes, fíjate, casi más antes y después del debate, ¿no?, para ampliar la prórroga de los 15 días. Bueno, hubo el debate, estábamos más o menos centrados en lo que ocurría, lo seguimos por los medios de comunicación y de pronto aparece Bildu diciendo: antes hemos negociado nosotros con Partido Socialista y con Podemos la derogación absoluta de la reforma laboral, y no se ha dicho para no entorpecer el apoyo de Ciudadanos. Esto genera unas reacciones en cadena terrible, medios incluso cercanos al propio gobierno con titulares muy duros, y de pronto, por la forma como se había hecho y por haberlo hecho con Bildu, de pronto por la noche aparece una nota o una ministra socialista que presionó para que se diera a conocer que no era así, que era solamente derogar cosas puntuales. Esta mañana Pablo Iglesias ha dicho que no, que es todo va fuera, pero que en su tiempo, en su momento, y ha provocado reacciones tremendas de los propios agentes sociales que no entienden qué está pasando o qué se quiere hacer, y más en este momento. Tú, que estás en contacto también con muchas personas del ámbito del mundo de la economía, ¿cuál es tu percepción? Mira, había un personaje muy popular que el hombre siempre iba con un poco de agua. Entonces, allá donde veía que no había un charco, él echaba su agua y se ponía a patalear encima del charco. Bueno, pues da la sensación de que algunos miembros del Partido Socialista y de Podemos pues necesitan siempre hacer su propio charco, ¿no? Nadie entendemos muy bien qué es lo que ocurrió ayer con todo eso. Vamos a ver. Uno, no se necesitaba para sacar el nuevo estado de alarma adelante, no se necesitaban los votos de Bildu. Y incluso la representante de Bildu en el Congreso dio sorprendida por la respuesta que le dio el presidente del Gobierno. Vamos a sacar adelante, gracias por su abstención, y eso significa que vamos a sacar adelante este proyecto, que además es que no se entiende muy bien el concepto de derogación integral de una ley, sea esta o sea la que fuere. Vamos a ver. En la estructura legislativa
Yo esto lo he consultado hace mucho tiempo, porque he hablado desde el principio de la legislatura, acabar con la reforma laboral, la ley total. Dices, pero vamos a ver, las estructuras, el soporte que da una ley, puede haber flecos en los que flecos muy importantes, muy relevantes para quien le toca, y que esos son los que justamente puedes variar. Pero derogar una ley completa lo único que puede generar es una inseguridad jurídica brutal, mucho más perniciosa de lo que intenta solventar. Que por eso, incluso hasta la propia ministra de Podemos, Yolanda, la que le toca porque es la ministra de Trabajo, se rectificó a sí misma a principios de año en una información que salió en el diario El País, en una entrevista en la que dice, no, tenemos que quitar los elementos más lesivos, no podemos eliminar la reforma laboral completa, porque hay elementos que son puramente técnicos. Entonces, todo eso es la estructura, el árbol que sí da seguridad jurídica. Por eso que no se entiende lo de ayer y quizás se nos escapa alguna clave que será más de cariz político de bajo nivel, en el que tendrían que hacer ese gesto, porque han generado simplemente eso, un charco donde no lo había. Y luego, además, la cuestión importantísima, se han quedado descolocados los agentes sociales, por supuesto que los sindicatos y más aún la patronal. Y luego el resto de las fuerzas políticas, pues donde no tenían quizás en algunos elementos donde tirarle al gobierno, pues evidentemente que les ha abierto las puertas. Nadie entiende cuál es la justificación de esta circunstancia que estamos viviendo. Javier, gracias por estar con nosotros en la casa. Te esperamos aquí próximamente. Un abrazo fuerte. Javier. Un abrazo. La verdad es que es difícil de entender, porque es que, en principio, al PNV, que es un socio leal, no le viene nada bien este tipo de cosas, porque hay elecciones a la vuelta de la esquina. Es que mucha gente dentro del Partido Socialista, eso de pactar con Bildu, se le revuelven las tripas. Es que la concertación social es fundamental y además yo creo que hay un buen clima entre la patronal y los sindicatos para negociar asuntos y de pronto, de hecho, había prevista una reunión para esta noche y se ha suspendido de inmediato. Al final es todo eso, Antonio, que dices y que decía Javier es así, pero yo te doy más datos. Primero, por aquello de Goebbels, ¿no?, que repite una mentira 1000 veces hasta que la haces verdad. Mire usted, la primera mentira. Esto no es... La reforma laboral no es la reforma del Partido Popular, eso no es cierto. Esa reforma es del Partido Popular y del Partido Socialista. Primera clave. Yo creo que Podemos no es un socio de fiar, que se la juega a la primera de cambio a sus socios de gobierno y que además da la impresión de que son más listos que los otros. Sinceramente, es decir, yo estoy prácticamente aterrado. Luego, más problemas. Hay un problema de fondo y hay un problema de forma. El problema de fondo no es el momento de la reforma laboral, ahora no. Estamos diciendo vamos a hacer compatible la economía con la salud e intentar salir de esto de una forma compasada, pues oiga, no toca ahora. Es decir, si ahora lo que toca es a los empresarios, si es posible, no echarle una piedra a tal cuello para hundirlo en el fondo del mar. Oiga, vamos a salir con calma. Es decir, y además, fíjese, es mentira. No se puede derogar íntegramente la reforma laboral. La reforma laboral tenía 2 o 3 puntos que no quiero comentarlos porque es un tema demasiado técnico, la ultraactividad, la primacía de los convenios de empresa. Había 2 o 3 cosas que eran realmente, ni siquiera los sindicatos pedían una reforma íntegra de esta modificación legislativa. Y luego la forma, que la ministra de Trabajo, que el resto del gobierno, que los agentes sociales, que los agentes económicos, que los empresarios se enteren por el telediario, me parece un absoluto... Hace 2 días estábamos pidiendo un pacto de Estado, porque esto además revela la forma tan especial que entiende de cómo gestionar el poder la Moncloa y el sanchismo en este país. Y es una forma donde yo me lo guiso, yo me lo como, Juan Palomo. Es decir, la estrategia la transforman permanentemente en táctica. Mira, no se puede cambiar, no se puede hacer un trueque de algo tan importante como el régimen que regula las relaciones laborales en este país a cambio de 5 votos, yo no diría de los herederos de los asesinos cobardes de ETA, pero en cualquier caso de un partido radical, nacionalista y de una izquierda que yo siempre he creído incompatible con el nacionalismo, despreciando además a tus socios del PNV, que por cierto es de los partidos más sensatos de todo este paisaje que puebla la política de este país. Y además en el paquete
y eso me duele especialmente, no solamente metes el tema de la reforma laboral, sino que metes el tema de Navarra. Sí. En Navarra, vamos a ver, Bildu podrá representar a una parte de la población del País Vasco, a una parte, pero a Navarra, permitirme la palabra, bueno, no quiero decir ningún una cuestión, imposible. Pablo, voy a abrir una ventana porque estamos hablando de la situación económica, social que provoca la pandemia del coronavirus, pero quiero abrir una ventana para hablar precisamente de eso, del coronavirus, y aprender un poquito más de esa enfermedad, de lo que provoca las enfermedades, y lo vamos a hacer de la mano de José Vicente Tuel. Él es epidemiólogo, especialista en medicina preventiva, es profesor en la Universidad de Alicante y también da clases aquí en la Universidad Católica. José Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, el debate en Popular Televisión. Me gustaría que nos echara una mano a comprender algunas cosas. Pues no paramos de hablar de coronavirus, pero leemos, nos llegan a veces mensajes muy distintos que nos ayudan a entender algunas cosas. Por ejemplo, vimos una capacidad de contagio que se ha hablado enorme, grandísima. Ahora ya vemos esa curva que ha bajado. Esa curva que esté abajo significa que la capacidad de contagio es menor, que el riesgo es menor. ¿Qué deberíamos aprender o haber aprendido después de estos 2 meses? Bien, buenas tardes. Gracias por invitarme a participar en su programa. Usted ha planteado si la capacidad de contagio, es decir, la capacidad de infectividad del virus ha bajado. En efecto, ha bajado. No estamos ahora en la misma situación que hace un mes o que hace mes y medio. Eso es verdad. ¿Esto quiere decir que se ha eliminado todo riesgo y que ha desaparecido la pandemia? Obviamente no. Obviamente no. Estamos en una fase en la que están disminuyendo los casos. Esto se está produciendo en toda España a distinto nivel, dependiendo de dónde ha contagiado más. Hay zonas del país donde ha habido más capacidad infectiva. Probablemente la región de Murcia y la región de la Comunidad Valenciana ha sido una de las zonas en las que afortunadamente menos casos se han producido, pero eso no quiere decir que ya está acabado. Esto ahora mismo ha disminuido y nos fijamos en lo que ha pasado en otras pandemias, en otras épocas, pues cabe la posibilidad de que haya una posible segunda oleada, incluso una tercera oleada, como pronostican la mayor parte de epidemiólogos. Que serán más con más casos o menos casos, eso no se sabe hasta que eso se produzca. Y respecto a lo que usted ha dicho de si se conoce o no el virus, vamos a ver, es un virus que lleva entre nosotros 5 meses y medio. Se ha avanzado enormemente en el conocimiento de ese virus, porque a los 15 días de detectar la pandemia ya se conocía su genoma. Es decir, se ha avanzado mucho, pero todavía no se conoce todo. Cuando alguien aventura que con el verano disminuirá la incidencia de casos, bueno, eso está por ver. En otras enfermedades ha pasado, pero en esta lo veremos cuando pase la enfermedad. Cuando alguien dice que habrán rebrotes, pues yo le acabo de decir que si se comportara como en otros casos, puede que haya una segunda oleada en invierno o puede que no. Entonces, yo creo que opina sobre el coronavirus o la COVID-19, opina demasiada gente. Y a veces, es decir, yo creo que en ocasiones lo que hay que hablar es un poco con evidencia científica. Y bajo la evidencia científica falta mucho por conocer y se verá alguna de las, supongo que me preguntará por la vacuna, sí, pero se verá lo que va a pasar. Yo creo que de todas formas es un error. A diferencia de lo que está pasando en otros países en los que el país ha actuado de forma homogénea, todos de forma unitaria, y que la respuesta ha sido, por lo general, asumiendo todo el país que tiene una cosa enfrente, España no está dando precisamente un ejemplo ante la gravedad que está produciendo la pandemia, de unión entre los españoles. Yo creo que aquí tendemos mucho a politizar las cosas y creo que eso no beneficia en nada a la lucha contra la pandemia. Yo creo que eso no es un beneficio.
Esa es mi opinión. Hay siempre un debate abierto sobre las medidas de protección, de higiene, sobre el uso de las mascarillas, la distancia. En ese sentido, ¿qué recomendaría a usted? Vamos a ver, ahora mismo lo que mejor se conoce son las medidas individuales de protección. Y la primera de todas es el lavado de manos. El lavado de manos, a ser posible con gel hidroalcohólico, cuando no es posible, pues con agua y jabón. Eso es la primera medida. La segunda medida es la distancia física. Se habla mucho de distancia social, pero hay que matizar que la distancia es física. Es decir, tú tienes que estar a 2 metros de las personas, pero no por eso tienes que tener una actitud social de no mirar, de no sonreír o de no mirar con afecto. Es decir, es distancia física, no social. Eso, otra cosa. Y luego, el uso de mascarillas. Bueno, anteayer salió un decreto diciendo que se generalice el uso más allá del transporte público, que era lo que se aconsejaba hasta ahora. ¿Por qué ha pasado esto? Pues por una razón muy sencilla. Es que hay personas que no son conscientes o que no están siendo conscientes de que se ha vivido una auténtica tragedia, que las personas han fallecido en los hospitales de una manera, han fallecido solas, de lo mal que lo han pasado los sanitarios en general, desde las señoras de la limpieza hasta el último especialista de la UCI. Eso la gente no es consciente. Y la gente, en cuanto te dan un poco de salida, de que puedes salir a las 8, pues entonces sale en masa, por lo menos en algunas zonas que yo he visto, sale en masa y ni respeta la distancia física, ni respeta el uso de mascarilla, en fin, no se respeta nada. Entonces, pues el uso de la mascarilla no es más que una respuesta a eso. Si hubiéramos actuado todos con sentido común y nos hubiéramos puesto las mascarillas, no hubieran tenido que decir, póngase usted mascarilla, ¿no? Entonces, esas son las dos medidas fundamentales. Luego, obviamente, las medidas que tienen que ver con el lavado de los objetos que uno tiene alrededor. El virus no mantiene el tiempo de persistencia del virus en las superficies es distinto. No es lo mismo en el teclado de un ordenador que en una superficie de madera o metálica, además. Entonces, bueno, lo que hay que tener ahí es una precaución básica de, bien, con alcohol y un trapo, en fin, o con la misma solución, pues limpiar esta superficie. Con eso, esos son el tipo de medidas individuales que se recomiendan y que nos pueden dar una cierta tranquilidad, pero ya le digo que la fundamental es gel, mano y mascarilla. Es curioso porque la semana pasada en nuestro programa, hablando con personas, ninguna del ámbito de la sanidad, rechazaban que tuviéramos que aceptar o asumir determinados términos que se están extendiendo mucho como nueva realidad o distancia social. Usted también veo que coincide en ese sentido, ¿no? Bueno, nueva realidad, yo diría que nueva normalidad, ¿no? Sí, entonces, la nueva normalidad, en fin, yo diría la normalidad. Se trata de volver a la normalidad, no inventemos términos. De lo que se trata de volver a la normalidad. La nueva normalidad, que va a ser diferente, en fin, no. Es decir, volvemos a la normalidad. Conviene decir distancia física en lugar de distancia social. Pero bueno, la gente se populariza en los términos. Fíjese usted que ahora mismo nadie habla del pico, nadie habla de aplanar la curva. Ahora nadie habla de eso. Ahora los términos son desescalada, desconfinamiento, fase 1, fase 2, en fin. Ahora ha entrado de lleno la economía como elemento de discusión. Hace 2 meses, cuando la gente estaba verdaderamente asustada, nadie hablaba de economía. Pero tras 2 meses de un gran parón económico, es lógico que la gente habla de economía. Pero hay que hablar de economía en términos positivos, no en términos... Es decir, estamos utilizando el lenguaje bélico que se está utilizando en torno a la COVID-19 es espantoso. Es una guerra, es una batalla, tenemos que vencer, es la guerra a muerte. Tenemos que eliminar el virus, tenemos que protegernos del virus, tenemos que prevenir el virus, tenemos que encontrar una vacuna
para el virus, tenemos que evitar las consecuencias económicas que el virus está produciendo y, sobre todo, tenemos que ser solidarios. Tenemos que, en fin, pensar entre todos para el bien de nuestro país. Si aprovechamos para, en fin, para agredirnos y utilizar como arma política una situación tan grave, me parece que somos poco inteligentes. Una cuestión más. Hay determinados lugares y focos que han trascendido a la prensa sobre lugares, digamos, que se han producido situaciones tremendas, ¿no? Como por ejemplo en las UCIs, usted hacía referencia a ello, usted es doctor, o también en algunos, como se ha cebado con ancianos, con residencias de ancianos. Son lugares, digamos, especialmente delicados, ¿no? Bueno, sí, en efecto. Yo creo que los grandes, en fin, en el lenguaje, en el términos publicistas, se ha llamado héroes, se ha estado llamando héroes a los sanitarios. Se les aplaudía a las 8 por una cosa. Ahora hay un lío con los aplausos y las cacerolas, que uno tiene que llevar una agenda para saber a qué hora aplaude o a qué hora le da a la cacerola. Esto es una... Vamos a ver. En primera línea han estado los sanitarios, que han tenido un comportamiento ejemplar, desde las señoras de la limpieza hasta los médicos de la UCI, como he dicho antes. Y eso, además de muchos casos, se ha cobrado además también bastantes vidas. Esas personas han estado ahí y en ocasiones han estado trabajando sin la debida protección. ¿Quién es responsable de esa no debida protección? Eso lo dejo para los políticos, no lo dejo para los gestores sanitarios, que yo no lo soy. Pero es un hecho evidente. Es decir, que contrasta mucho ver cómo algunas enfermeras o algunos médicos tenían unos equipos de protección individual paupérrimos, y contrasta ver con cómo la gente ahora no es consciente de que eso ha pasado o está pasando todavía. Eso por un lado. Y otro ejemplo que se ha puesto en evidencia es cómo las personas mayores han sufrido de manera particular el envite de la pandemia. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, y es que a veces me pregunto cómo se puede hablar de que somos un estado de bienestar cuando tratamos o hemos tratado de esa manera a las personas mayores. No se puede hablar de un estado de bienestar cuando una parte de la población no se le ha prestado el cuidado en salud que merecía. Y esto es una de las lecciones que hay que sacar de las pandemias. Y hay que sacar las lecciones en positivo, sin politización. Lo que hay que hacer es trabajar y actuar para que las cosas que no se han hecho del todo bien, pues se mejoren. Si viene una segunda oleada, pues no golpear a las personas mayores y no golpee tanto a los sanitarios. Una última pregunta, hacía usted referencia a ello. ¿Ya hay algún laboratorio, alguna farmacéutica moderna en Estados Unidos, no sé si alguna más? Se apunta que para diciembre podríamos tener la vacuna. ¿Usted ve eso realista? ¿Qué perspectiva le ve a la posibilidad de que tengamos una vacuna, por ejemplo, aquí en España, a corto plazo? Yo le diré una cosa, mire, que haya una vacuna, ahora vamos a tener muchas noticias sobre vacunas. La noticia de la vacuna se va a estar repitiendo. La vacuna es una esperanza que nos va a eliminar incertidumbre, nos va a quitar miedo. En cuanto sepamos que hay una vacuna, es efectiva, es segura, es potente, nos va a relajar mucho. Eso nos va a hacer sentir mejor, porque vamos a decir, vamos a perder el miedo, vamos a perder el miedo al virus. Eso es una cosa, pero yo creo que es más fácil que se encuentren tratamientos adecuados más antes que encontrar una vacuna, y que se puedan ajustar para los casos que vengan unos tratamientos que permitan o que eviten la mortalidad o la letalidad del virus. Respecto en concreto a las vacunas, como lo he dicho, es una esperanza que nos va a tener que esto va a ser una noticia todo el verano hasta que haya una primera vacuna. Yo le digo una cosa, mire, sería un récord que en un año, es decir, que para Navidad o primeros de año hubiera una vacuna. Esto en el mundo de las vacunas eso no ha existido ni se ha producido nunca. Yo creo que podría haber buenos resultados. Hay muchos equipos en el mundo, 100 equipos trabajando en vacunas. De esos, algunos ya han pasado de la fase 1 a la fase 2, es decir, de las pruebas en laboratorio,
con animales de laboratorio a empezar a trabajar con personas, y ahora parece, siempre se ensayan en 40, 50 personas para ver la dosis, si es eficaz, y luego se hacen ensayos con un mayor número de personas, 500, 600 personas. Luego todavía falta otra fase más y ya se pone en circulación. Pero hay que hacer una reflexión con esto. Ahora mismo parece que está funcionando bien un par de vacunas en distintas, y probablemente el que más avanzado esté no lo esté diciendo, porque se querrá ser el primero de verdad, no hacer marketing con esto. Yo lo que le quiero decir es que una pregunta, una reflexión. Imagínese que en el mejor de los casos tuviéramos una vacuna, ¿qué le digo yo? En febrero. ¿Qué nos garantiza a nosotros que esa vacuna va a poder producirse para que 7.000 y pico millones de personas, ¿quién va a fabricar los 7.000 y pico dosis de vacuna? ¿Cuánto llegaría esa vacuna a España? ¿Quiénes serían los primeros en ponérsela? ¿A quién se pondría? ¿A personas en riesgo? ¿A personas que tienen inmunidad? ¿A personas que no la tienen? ¿A quiénes se pondría? Entonces, para que esa vacuna de verdad llegara a toda la población, y aunque se anunciara un descubrimiento efectivo dentro de 6 o 7 meses, tardaría un año. Tenga usted en cuenta que nosotros tenemos que comprarla. Fíjese cómo hemos comprado algunos de los materiales. A lo mejor estamos en la cola de compradores y entonces nos quedamos, yo quiero vacuna. Es decir, no engañemos a la gente y no digamos que va a haber una vacuna cuando a lo mejor hay que, además de encontrarla, hay que producirla a gran escala y distribuirla. ¿Con qué criterio se va a distribuir en el mundo y en concreto en nuestro país? Eso es una gran incógnita. Pero esto se verá. Sí que quería añadirle una cosa. Sí. Como otras pandemias, esto también pasará. Recuerde que la epidemia del 18-19 de gripe tuvo un primer brote en primavera, otro gran brote en otoño, otro en el otoño del 18, otro a lo largo del año 19, y luego la gente llevaba mascarillas en aquella época ya. Pero en los años 20, de que los años 20 fueron unos años en los que la gente hacía la vida completamente normal y que la normalidad se recuperó y que la gente volvió a hacer su vida con toda normalidad. Las epidemias acaban pasando, siempre ha ocurrido así en la historia de la humanidad. Sería raro que con esta no pasara lo mismo. Muchísimas gracias, doctor Tuel, José Vicente Tuel, por atendernos y ayudarnos a comprender algunas cosas muy importantes sobre esta pandemia. Gracias, muchas gracias. Gracias. A ustedes, buenas tardes. Bueno, yo creo que esa ventana ha merecido la pena, ¿verdad? Sí, muy bueno, muy bueno. Un hombre ha puesto el dedo en un dato que es importante, y es que nuestro país tiene un estado de bienestar incompleto. Y voy a poner el ejemplo, es decir, si tú te vas a Suiza, y cuando en Suiza, suponte que yo diera clase de Derecho del Trabajo en Suiza, si doy clase de Seguridad Social, tendría que incluir la Seguridad Social, la sanidad, las prestaciones, y tendría que incluir los servicios sociales. Allí forman parte del Seguro Social. Sin embargo, en países de bienestar incompletos como España, el Seguro Social, sobre todo el contributivo, es una cosa, y el asistencial y los servicios sociales son otra. Hacemos servicios sociales para pobres y hacemos servicios sociales desprendidos del seguro social. Eso justifica lo que está pasando en la residencia. Porque en la residencia, y rompo también, le echo un cable a los trabajadores que hay en toda la residencia de este país, más allá de alguna actitud irresponsable que la habrá, no son sanitarios. Ellos no son sanitarios, es decir, ellos son personal, fundamentalmente trabajadores sociales, profesionales especializados en cuidar ancianos. Posiblemente si tuviéramos las residencias de mayores más integradas en la sanidad, no habría pasado lo que ha ocurrido. Es decir, tenemos, eso nos tiene que hacer ser críticos, ¿no? Ojo, yo soy capaz de comparar, mira, no me enrollo, yo comparo la sanidad que tenía mi madre, que hoy mi madre tendría hoy 100 años. La sanidad que tenía ella a la que yo tengo. Y yo ayer, por ejemplo, fui a mi hospital de referencia a hacerme una prueba rutinaria, una colonoscopia, y tengo que besar por donde pisan el personal sanitario y tengo que agradecer enormemente el magnífico nivel de nuestra sanidad pública. Pero tenemos una asignatura pendiente.
los servicios sociales, la dependencia, la gente que se nos cae del seguro social. Recordemos que la seguridad social contributiva es para aquellos que cotizamos todos los meses y los que no cotizan. Por cierto, los que están en residencias también han cotizado. Una cuestión, claro, después de todo esto y con esta pandemia, que se produjeran, y retomo, vuelo después de esa ventana que yo decía, que se produjeran esos debates sobre la reforma laboral, redecretarla, volver, la crisis económica. Y vamos a ver si nos centramos, ¿no? Creo que era suficientemente increíble e impredecible para ser inverosímil. La noticia respecto a que por una negociación con un partido además cavernícola, plagado de personas que han sido criminales o que han apoyado a criminales, hablo de Bildu, que un gobierno que no necesita, porque tienen una representación de 5 escaños en el Parlamento, no son decisivos, negocie algo tan sustancial como una reforma laboral, a abrogarla, la reforma laboral, con un partido residual, que además es un partido alienador, porque para cualquier gobierno, sea PP o Partido Socialista, acercarse a Bildu es precisamente perder votos descaradamente y además romper los equilibrios que hay en un parlamento tan fragmentado para sacar adelante, por ejemplo, los presupuestos dentro de poco, no tiene sentido. Y como no tiene sentido, me parece increíble. Yo creo que está vendido, que hubo un debate abierto y dentro de ese debate, obviamente sabemos que Pablo Iglesias es un defensor, llegó al gobierno diciendo que abrogaba la reforma laboral y que, hablando con Bildu, saldría a la mesa la reforma laboral, pero yo no puedo creerme que un gobierno pacte con Bildu ahí de noche con unas cervezas a abrogar la reforma laboral, cuando además, como se ha dicho muy bien, la ministra de Podemos, Yolanda, la ministra de Trabajo, ella siempre ha sido cauta y confrontada a los hechos ha dicho no, la reforma laboral habrá aspectos que se puedan derogar y se puedan cambiar, pero sustancialmente no puede ser lanzada a la papelera. Fíjate, entonces yo no lo puedo creer. Fíjate, Pablo, tú y yo hemos coincidido, si no, corrígeme, en algún otro programa, que puesto a elegir con quién tenía que pactar el PSOE, lo ideal habría sido que pactara con Ciudadanos. Es decir, yo era por lo menos de esa cajón. Joder, resulta que ayer la crisis ha tenido una cosa buena, es decir, ha afectado de una forma muy dura a la organización política Ciudadanos e Inés Arrimadas ha recuperado el espacio que despreció su antecesor y se ha ido a un espacio propio del liberalismo, socialliberal, democracia cristiana. Ojalá sea verdad que lo que estoy diciendo yo sea cierto y no sea un sueño. Pacta con Pedro Sánchez y la engaña pactando con Bildu. Yo, sinceramente, si yo fuera la señora Inés Arrimadas, le tendría que decir a este hombre, vaya un tío cochino, oiga, si estamos apoyando, estamos haciendo política de Estado, yo que soy un partido liberal, a diferencia de otros partidos conservadores que no hacen política de Estado, a mi juicio, pero Ciudadanos, que es un partido de Estado, le da a usted votos para que prorrogue 15 días el estado de alarma. Y usted me engaña, me oculta. Siempre un minuto, Víctor, ya que hablabas de partidos, hablaremos en otro programa. Ayer hubo sanción por parte de Vox aquí del partido a nivel nacional. Los tres de los 4 diputados han sido expulsados del partido, aunque puede ser que continúen en la Asamblea Regional y que se vayan al grupo mixto con Podemos, precisamente. Bueno, yo no sé si va a cambiar mucho las cosas en el programa regional. Pase lleven como sosiego dejan. Es decir, yo tengo ese tema muy claro, Antonio. Es decir, yo creo que en cualquier organización política, en cualquier organización social, hay una cosa que se llama principio de institucionalidad y es compromiso con la organización de la que eres miembro y de la que participas. Yo me acuerdo en mi época de funcionario cuando la gente me decía, es que la ley, digo, pues si no te gusta la ley te vas al Congreso y la cambias. Yo soy profesor en la Universidad Católica. Yo no puedo ser ajeno a los principios que orientan esta universidad, que aparte de dar una formación de calidad, tiene una labor de evangelización en el catolicismo. Y si no estoy de acuerdo, lo que tengo que hacer es irme a otro sitio. Punto y pelota. Mira, hay un tema que yo en su día denuncié, y lo denuncié con vehemencia, y es el tema de la alcaldesa de Cartagena. La alcaldesa de Cartagena rompe de una forma, yo creo, sinceramente, creo que la estrategia envolvente de la señora Arroyo se la llevó por delante y esta señora le hace el mayor favor de su vida a la oposición traicionando a la organización en la que ella milita. Eso no es de recibo. Y sinceramente, si estos señores que pertenecen a un partido que yo podré compartir o no, pero que defiende un modelo nacional con una ideología determinada
y resulta que hay 3 señores que quieren montar un partido regionalista, pues oiga, pase y lleve usted como sosiego, deja. Váyase al grupo mixto, o como estamos en televisión, no puedo decirlo, váyase usted, punto suspensivo. Bueno, se ve una especie de morir de éxito en el sentido de que es un partido, una hegemonía en Murcia extraordinaria y además aquí tiene su gran feudo, el partido de Vox, y sin embargo, sorprendentemente, parece que el problema ha estado en que los diputados entienden que hay una especie de comisarios políticos que los controlan a ellos, que son puestos por el aparato central, y al mismo tiempo ellos toman la iniciativa de apoderarse de las cuentas del partido y además de despedir como les parece oportuno. Ante esa situación, pues se produce la ruptura. Por cierto, Pablo, tú que eres jefe, en el grupo ese de expertos de la comunidad, ¿y alguien de la UCAN? Pues es que no damos el nivel, está claro. Tenemos que ir a septiembre. Gracias, Víctor Meseguer, por haber estado aquí presencialmente en esta ocasión, ya de vuelta al plató de Popular Televisión. Pablo Les, ha sido como siempre un placer, y a todos ustedes por habernos seguido. Volveremos la próxima semana, Dios mediante. Cuídense. Buenas noches.